Hola, ¿qué tal, teje amigas? Bienvenidas a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta pañoletita multiusos, yo la hice en estos colores para celebrar que el equipo de México ha pasado al siguiente nivel. Así que téjansela para que no dejen de ir a todos sus convivios a ver los partidos con amigos bien equipada. Miren, la van a poder usar en el cuello, que se ve muy padre. En el cuello, las chicas la van a poder usar en la cintura, que se ve también muy bonita, o también la pueden usar en la cabeza. Así que déjansela, está súper fácil. Vean, se la pueden poner así y se va a ver muy bonita. Entonces las invito a todas a que se queden para que la tejamos juntas. ¿Sí? Bueno, pues cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Este triángulo multiusos, yo voy a ocupar esta hilaza de 2 milímetros en los 3 colores de mi bandera, pero ustedes van a poder poner de la bandera que sea, un ganchillo del número 3,5 y esta prenda es unitalla. Bueno, ahora sí empezamos. Esta pañoletita la vamos a iniciar tejiendo por la parte de abajo. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Tres cadenitas y 2 puntos altos más. Vamos a iniciar con el color rojo y posteriormente ya le vamos a poner blanco y al final el verde, ¿sí? Vamos a tejer 3 puntos altos. Con la cadenita de inicio sería el primero. 2 cadenitas y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenas y nuevamente 3. 1, 2 y 3. ¿Sí? Nada más vamos a hacer 3 bloques de 3 puntos altos cada uno. Cerramos nuestro anillo mágico, nos va a quedar de esta forma. Volteamos el tejido y nos vamos a deslizar, fíjense. Un punto deslizado en cada punto. 2 y 3. Y nos vamos al centro de donde está el espacio de las cadenas. 3 cadenitas y volvemos a tejer 2 puntos altos para que con la cadenita sean 3. Ahí está. 2 cadenas y nuevamente en ese mismo espacio 3 puntos altos. Esto es para formar un abanico. Miren, ya se forma un abaniquito. 3 puntos altos, 2 cadenitas, 3 puntos altos. Ahora vamos a tejer 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 flojitas. Y nos vamos al siguiente espacio y volvemos a tejer un abaniquito como este, que serían 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Fíjense cómo vamos, ¿sí? Volteamos el tejido, nos volvemos a deslizar. Siempre vamos a iniciar la vuelta así, deslizando 3 puntos y uno más para irnos al centro de las cadenas. 3 cadenitas y siempre vamos a tejer al inicio y al final un abanico. 2 y 3 puntos, 2 cadenitas y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3.
¿sí? Siempre vamos a iniciar así la vuelta. 5 cadenas flojitas, 1, 2, 3, 4, 5. Y prendemos en el centro de la cadenita del arco de la vuelta anterior. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y nuevamente abanico sobre abanico. Acuérdense, siempre al iniciar y al terminar la vuelta, siempre va a ir este abaniquito de 3 puntos altos, 2 cadenitas, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Sí? La siguiente vuelta volvemos a iniciar igual. Puntos. Yo siempre dejo el primer hoyito mejor para que no nos quede muy picudo ahí. 3 cadenitas, vamos a tejer el abanico, siempre abanico sobre abanico. 1, 2 y 3. Nuevamente 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y prendemos. 1, 2, 3, 4, 5 flojitas y prendemos. 1, 2, 3, 4, 5 y abanico. 1, 2, 3, 2 cadenitas y 3 nuevamente. 1, 2 y 3. Miren. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí en el primero, a ver, déjenme. Aquí en el primero, se fijan en la primera vuelta, tengo un arco. En la segunda vuelta, 2 arcos. Luego 3. En la siguiente van a ser 4. Y así van a ir aumentando. Solita la puntada va a ir aumentando. Lo único que tienen que hacer es siempre tejer abanico sobre abanico. Y las cadenitas de los arcos que sean flojitas para que nos quede bien. Yo voy a tejer 12 vueltas de rojo, luego corto el estambre y meto el blanco. Cuando ya tenga las 12 vueltas, corto y meto el verde, ¿sí? Vamos amarrando el hilo y lo cortamos, ¿sale? Lo amarran acá para empezar acá y al final rematamos. Bueno, voy a hacer este pedazo tejiendo 12 vueltas de cada color y nos vemos. Pues vean, tejiamigas, ya hice 12 vueltas en rojo, 12 vueltas en blanco y en verde ya nada más voy a dejar estas porque ya siento que está perfecto el tamaño que yo necesito para mi triángulo que quiero hacer. Más o menos les voy a decir cuánto mide. En centímetros mide 40 centímetros, ¿sí? Creo que ya está perfecto. Entonces, miren, de todos tengo 12 vueltas, pero del verde tengo 2, 4, 6, 8 vueltas nada más. Ahora, fíjense, aquí voy a sacar una cadenita para hacer el cordón, para amarrar. Entonces vamos a hacer una cadenita larga. Ahora les digo con cuántas me quedé. Tejí 30. Si ustedes quieren más larguita, pues regalen más. Bueno, vamos a regresarnos con punto deslizado. A mí me parece perfecto este tamaño. Miren, vamos a hacer medios puntos, nada más así deslizándonos. Así nos vamos a ir hasta llegar acá. Ya tengo mis cadenitas, ya tengo mi deslizado y ahora fíjense, vamos a hacer aquí arriba medios puntos. Vamos a reducir un pequeñito nada más. Vamos a poner 2 aquí, 1 adentro y nuevamente 2 acá. 1 y 2. Dejamos uno sin.
Y luego en cada arco vamos a tejer 4 medios puntos, 3 y 4. Nos vamos al siguiente. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Así hasta el final y nos vemos allá para hacer otro cordón igual a este. Ya terminé la vuelta. Aquí tejemos como tejimos en el otro lado. Y ahora sí vamos a sacar el cordón. Acuérdense, 30 cadenitas y nos regresamos con el punto deslizado. Cuando nos regresemos con el punto deslizado nos vemos para hacer el terminado final, que es el que va sobre estos piquitos. Miren, cuando ya terminen su cordón, entonces vamos a hacer esta terminación. Se teje así. Vean, son 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, marcamos aquí esta y tejemos 3 más. Hacemos un punto deslizado, 3 cadenitas, un punto deslizado. Vamos a formar un trébol. 3 cadenitas y un punto deslizado. Nuevamente 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dejamos un piquito y en el siguiente prendemos, ¿sí? Y así nos vamos a ir, miren, siempre dejando uno vacío y vamos prendiendo. Bueno, así nos vamos a ir toda la vuelta. Pues, ¿qué tal? ¿Sí les gustó? ¿Verdad que está súper bonita, fácil y rápida? A mí me encantó tejerla, así que muchas gracias por estar aquí conmigo hasta el final del video. Si no están suscritas a mi canal, suscríbanse, regálenme un like, comenten y compartan este video con todos sus amigos. Pues que siga ganando México y muchas felicidades a todos los mexicanos. Oigan, pero les quiero decir que la pueden hacer con los colores de su país. Sí, yo la estoy haciendo de México porque soy de México, pero ustedes la van a poder hacer con el color de la bandera de su país. Bueno, pues me dio mucho gusto que estuvieran conmigo y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.